La pastillita azul la usan miles, por no decir millones de personas en el mundo. ¿Es para todos? ¿El tamaño importa? Y también cirugía de transformación de género. Viene un especialista a hablar de todo esto, el doctor Carlos Guerra, en Así o Más Claro. Es decir, que si yo era hombre y ahora quiero ser mujer, mínimo un año estar en el rol de mujer y verme como mujer. No es una cirugía en la cual yo llego y le digo, mañana me quiero operar. Entonces los tenían en unas celdas aparte, entonces les decían las jarochas, para tenerlos ahí y así aislados. se le quedó el término. Así se quedó el término. Hay hospitales que te dicen, aquí no me operes eso. Ah, sí. Bueno, yo tengo historias ahí. A ver. El alargamiento peniano. La mayoría de los hombres van para estas valoraciones y yo siempre les digo, es un pene normal. Me llegan a mí de que, doctor, es que pues ya no tengo acción con mi esposa porque no me jala. Y le digo, oye, hasta estos estudios salen diabéticos. No sabían, nunca se habían dado cuenta. El día de hoy te prometo que va a ser un podcast sumamente interesante porque es un tema polémico. Cirujano urólogo, pero viene a hablar de cirugía reconstructiva, de personas que desean cambiar su género, mujeres y hombres. Y vas a decir por qué un urólogo empezó con eso, te vas a sorprender el por qué. Además, la pastillita azul es para todos. Las personas que sensualmente no tienen la posibilidad, pero lo desean. Mitos y realidades en relación con todo lo que es relacionado a la sensualidad entre los hombres. De eso vamos a platicar el día de hoy en este episodio de Así o Más Claro, y le doy la bienvenida a Carlos Guerra, urólogo, muy reconocido, pero que te has hecho más famoso después de que hiciste un posgrado en Serbia. Sí, es. En Serbia, y me llamó la atención por qué te especializaste en esta cirugía reconstructiva, porque empezaste con cirugía reconstructiva y posteriormente te convertiste en un médico que apoya a las personas que desean cambiar su género. ¿Por qué en Serbia? Bueno, yo hice la especialidad en el hospital universitario. Primero estudié obviamente la carrera de cirujano, Médico cirujano y partero, que así sale en el título, en Tampico, Tamaulipas. En la Universidad del Noreste, ahora tengo que darle El crédito. Y luego me vengo acá a Monterrey a estudiar urología, la especialidad en el hospital universitario, de aquí de la UNL. Ya que salgo, pues presento. Bueno, yo fui un año antes a rotar a Serbia con el profesor Georgievich y presenté el examen y en teoría iba a entrar hasta el 2026, o sea, todavía no hubiera entrado porque hay lista de espera. Pero yo siempre que les digo que el COVID fue mi amigo y mi enemigo. ¿Por qué? Porque Serbia es un país en vías de desarrollo, todavía no es primermundista como tal. Entonces ellos estaban en focos rojos en la pandemia. Y los que iban a irse a Serbia con el profesor Georgievich, que es con quien me entrené, no quisieron irse por lo mismo, porque pues como era una zona pandémica de focos rojos, pues dijeron, no me voy. Y me dijeron, oye, pues no se quisieron venir, ¿te quieres venir? Te adelantamos. Pues yo, pues órale. Entonces me fui. Valiente porque pues nadie quería. No quería. Entonces me adelantaron ese fellow y me fui a realizar cirugía reconstructiva. La intención era hacer solamente cirugía reconstructiva genital, que se dedica solamente a malformaciones de los genitales, patologías como estrecheces de uretra, cuando a los hombres por alguna razón ya no pueden hacer pipí porque se les cierra el conducto urinario, algunos defectos de nacimiento. Pero ahí en Serbia también se iban a operar de muchos lados de cirugías transgénero, cirugías para cambiar de género. Y ahí fue donde me fui involucrando más en este tipo de cirugías. Es otro mundo, obviamente, es otro tipo de pacientes, si lo queremos ver así, porque son
diferentes necesidades en este tipo. ¿Tú imaginaste alguna vez en tu formación como médico que te ibas a dedicar a eso? ¿A ayudar a la gente o a colaborar en el cambio de género, en su cambio de sexo? No lo tenía así contemplado, pero es una subespecialidad un poquito específica, ¿sale? Tú le tienes que ofrecer al paciente, a la paciente o el paciente necesidades que no hay. Por ejemplo, si tú quieres poner busto, pues sabes que se pueden poner implantes, pero al no haber algo lo tienes que modificar y lo tienes que hacer a las necesidades de la persona, ya sea crear una vulva o crear un pene, un falo. Entonces tienes que jugar con eso y le tienes que ofrecer que esto sea tanto funcional fisiológicamente y funcional sexualmente. Entonces tienes que trabajar con lo que hay y ofrecerle eso a la persona. Si no, no se cumple el criterio. ¿Por qué Serbia se especializó en eso? Me llama mucho la atención. Yo nunca me imaginé. Pensaría en Tailandia, pensaría en otros países donde pues hay más libertad en ese aspecto o más, más libertad en ese aspecto. ¿Por qué Serbia? Serbia es un país que, si no es tanto como Siria o como esos lugares que han entrado mucho en guerra, la última guerra fue por ahí del 80 y tantos en Serbia, y había mucho soldado mutilado, mucho soldado que pues por heridas por arma de fuego, había ciertas laceraciones o pues sí, perdían sus genitales. Entonces el profesor que entrenó a mi profesor, que se llamaba, porque ya falleció, Sava Perovic, él comenzó a hacer este tipo de reconstrucciones en los hombres y en las mujeres que iban a la guerra. Por ejemplo, que perdían el pene, pues veía la forma de reconstruirlo para hacerle un falo. Entonces, todos este tipo de cirugías vienen de la guerra. Este tipo de reconstrucciones fue así como se fue dando en cuanto a las personas transgénero. Entonces, lo pasaban de una persona cisgénero, un hombre que nacía como hombre y tenía sus genitales así de nacer y que se mutilaban, lo comenzaban a hacer en hombres transgénero, en mujeres que querían hacer el cambio hacia hombres. Un poquito confuso la terminología, pero así fue como se fue dando. A ver, ¿qué fue primero? ¿Empezaste con cirugía reconstructiva en Serbia o empezaste inmediatamente, tu maestro empezó a explicarte lo que fue el transgénero? Cuando uno se entrena en un fellow, tenemos que cumplir ciertas destrezas. Por ejemplo, el entrenamiento tiene ciertas habilidades que yo tengo que aprender. Y te comentaba que tengo que hacer cirugías de prótesis de pene, por ejemplo, cirugías de estrecheces de uretra, cirugías de malformaciones en los niños. Hay algo que se llama hipospadias, que los niños nacen con el pene no formado adecuadamente, o las niñas nacen con la vagina no formada adecuadamente. Esos son los tipos de destrezas, pero las destrezas que también tenía ahí son las cirugías transgénero. Quiero aclarar este punto porque probablemente hay gente que no conoce estos términos. Entonces, cuando hablo de cirugía de género, vamos a ponerle un nombre. Las mujeres transgénero, que así lo escuchan luego los noticieros, son aquellos hombres que nacen siendo hombres, pero quieren cambiar su sexo a mujer. Mujer transgénero. Es mujer transgénero. Antes era hombre, ahora es mujer. Así es. ¿Y hombre transgénero? Es la mujer, que nació siendo mujer, sin embargo, a lo largo de su vida decide cambiarse a hombre. Ahora se llama hombre transgénero. Hombre transgénero. Que Diosito les diga, ¿sale? Esos son los términos y así es como me eduqué y así es como dice la ciencia, ¿sale? Entonces así tenemos que decirlo. Y para cada uno de ellos existen procedimientos. Para los hombres transgénero, otra vez, que son mujeres que se hicieron hombres, está la faloplastía y la metoideoplastía, perdón. Esto hablando de genitales, porque existen también la masculinización de tórax, existe la masculinización facial, etcétera, etcétera. Existe un mundo de cirugías, ¿verdad? Pero nosotros estamos hablando de las cirugías genitales. Y están también las vaginoplastías, que son para las mujeres transgénero. Que existen también otras, ¿verdad? O sea, son los, como para recordar, son los hombres que decidieron convertirse en mujeres. Son mujeres transgénero. Así es. Es una vaginoplastía, se hace. Ahorita decimos cómo se hace eso, porque es una eso. duda que existe en
en muchísima gente. Pero en este tipo de situaciones, ¿tú crees que las personas que van a este tipo de cirugías son personas que sienten que nacieron en un cuerpo equivocado? O sea, ya cuando llegan a decir quiero cambiar de género, es porque yo me visualizo, o así te dicen las personas, los pacientes. ¿Cuál es la mentalidad con la que llegan? Antes de pruebas psicológicas, antes de todo lo que me imagino que se hace. Es un tema un poquito delicado y complicado, sobre todo para las personas que pues tenemos cierta doctrina o cierta, pues sí, cierta educación. A mí me costó un poco entender este concepto. No es una cirugía en la cual yo llego y le digo, mañana me quiero operar. No, espérate. Hay ciertas normativas que yo tengo que cumplir para yo poder hacer esa cirugía, como tú le dijiste. Cuando llega una paciente conmigo, obviamente lo tengo que evaluar adecuadamente, ver que cumpla los criterios, ¿verdad? Y que ver su necesidad. Tú luego te das cuenta quién solamente está de preguntón y está curioseando, porque me llegan hombres, fisionómicamente hombres, que me dicen, yo quiero una vagina, doctor. Yo quiero una vagina. Así no es esto. Sí necesita haber cierta terapia. Sí necesito que la o el paciente tenga mínimo un año en transición. Eso quiere decir que si yo era hombre y ahora quiero ser mujer, mínimo un año estar en el rol de mujer y verme como mujer. Tengo que estar un año mínimo en terapia hormonal con un endocrinólogo, no de que yo me agarré ahí en Google y vi que me tenía que poner, no, un año con un endocrinólogo o endocrinóloga con esa terapia, un año en terapia de salud mental, ya sea con un psicólogo o una psicóloga, y la terapeuta no tiene que decir, no, es que tú estás loca o no, es simplemente un acompañamiento, porque la cirugía, si bien al final de cuentas yo opero, no es que ya te ves la vagina, no, es un proceso que lleva aproximadamente de 3 a 6 meses y ahorita lo hablamos adecuadamente. Entonces necesito que cumpla sus criterios y obviamente ser mayor de edad. ¿Vale? Mayor de edad, nada de que antes de los 18 años o 21, ¿qué es para ti cuál se usa? Yo como estoy en México, aquí mayoría de edad son 18 años, ¿sale? A lo mejor en Estados Unidos son 16 años, pero aquí es a los 18. ¿En Estados Unidos es a los 16? En Estados Unidos es a los 16, me acabo de enterar que en Argentina también es a los 16, en Países Bajos también es a los 16, en algunos países de Europa también a los 16, ¿sale? Pero aquí en México 18. Entonces, para quien desea hacer un cambio de género, tiene que estar en tratamiento mínimo un año hormonal, mínimo un año con acompañamiento, lo remarcaste, acompañamiento psicológico, mínimo un año de que ya se vea como físicamente como una mujer, si es hombre, un hombre como una mujer, dependiendo de lo que desea. Así es. Y después de eso, ahora sí van contigo como urólogo. Así es que a lo mejor siempre llegan, como te digo, curiosos o curiosas porque no saben. Esta no es una cirugía en el cual, si tú te operas la nariz, a lo mejor 2 o 3 personas se han operado antes que tú y les puedes preguntar, oye, ¿qué te pidieron? ¿Qué te dijeron? ¿Cómo fue la cirugía? Pero una cirugía de afirmación de género no es algo que le puedas preguntar en la esquina. Por eso yo hago te pasé un videito de lo que yo hago, ¿verdad? De la cuestión de cómo se sienten las pacientes después de la cirugía, porque no hay esta información adecuada actualmente. Y es un tabú. Antes decían, no, de que la jarocha, que pues así le dicen burdamente, ¿Cómo le decían? la jarocha. ¿La jarocha por qué? Pues creo que es una historia, no estoy muy bien documentado, que porque en Veracruz, algo así, a la comunidad LGTB la tenían en una celda aislada para que no hubiera tantos, los molestaran, los golpearan o abusaran de ellos. Entonces los tenían en unas celdas aparte, entonces les decían las jarochas para tenerlos ahí aislados. Y así se le quedó el término. Así se quedó el término después con esto. Tienen muchos términos. Me hablaste burdos. de hombres que han ido a curiosear, pero la verdad quieren ponerse, o sea, se ven masculinos, pero quieren ir a ponerse vagina. ¿Y por? Pues según su criterio. Sí existe ese término de dismorfia corporal y hay quienes solamente quieren físicamente una vagina, pero no es que él quiera y yo la tenga que hacer, ¿no?
Si se trata de ganar dinero, pues puede hacer otras cosas, ¿verdad? Y le puedo decir que sí, pero no es el tema. El tema es que necesita una valoración adecuada para tener el diagnóstico y yo poder sustentar. Porque él a lo mejor en 2 días me dice, ¿sabes qué? Me arrepiento y ahí es donde están todos estos arrepentimientos que luego salen en las noticias de que mujer se arrepintió de o se cometió ahí alguna atrocidad porque le cambiaron el género. De hecho, está muy bien documentado antes porque las personas pues cometían actos contra ellas mismas, ¿verdad? Sí. O contra ellos. Y es porque la cirugía actualmente está muy avanzada. Antes sí era una cirugía muy mutilante. ¿Qué quiero decir con esto? Que no preservaban la sensibilidad, que no era muy funcional. Entonces, imagínate que te quitamos el orgasmo, que te quitamos cierto placer, pues obviamente ya no te sientes conforme contigo mismo. Entonces, como te digo, uno de los principios de la cirugía es que sea tanto funcionalmente como estéticamente fisiológica, lo más posible. Y algo que sí promete mucho la vaginoplastía, que es para las mujeres transgénero, es que te puedo dar sensibilidad. Te pueden penetrar y puedes sentir, porque conservamos todos los nervios. El 98% de las pacientes tienen orgasmos sin ningún problema. Entonces antes se mutilaba. ¿Por qué? Porque cortaban todo y actualmente yo cuando regreso acá, de los primeros casos que atiendo son mujeres mutiladas, que se operaban en lugares clandestinos, que solamente veían la cuestión monetaria sí, yo te opero y no sabían ni qué onda. Entonces, desgraciadamente, existía este arrepentimiento. ¿Tienes estadísticas más o menos en México o en los Estados Unidos? ¿Cuántas cirugías se realizan de cambio de género? Yo actualmente, te voy a hablar de mí, hace 2 años y medio más o menos que estoy aquí ejerciendo. Del primer año yo creo que operamos 1 o 2 al año. Y luego el siguiente año estábamos operando 1 o 2 cada 2, 3 meses. Y luego el año pasado, a mediados de año, ya comenzamos a operar 2 o 3 al mes. Y este año, por ejemplo, este enero llevamos como 5 operadas. En un mes En un llevas mes. 5. Sí. O Tanto sea, hombres esto como va en mujeres. aumento. ¿A qué crees que se deba? Pues número 1, las redes sociales. Como tú sabes, hago contenido y esto incita un poquito a abrirse un poco más. Cuando hay más información y todo esto, pues las personas te buscan un poquito más y se va corriendo la voz. Pero es al final de cuentas una necesidad y como te digo, antes un tabú que no sabías ni a dónde ir ni a dónde recurrir. Y obviamente, por ejemplo, hay pacientes que vi el año pasado y que no tenían estos criterios que te comento, terapia hormonal, terapia psicológica, entonces tienen que cumplir todo esto, entonces apenas están cumpliendo criterios, apenas estoy trabajando con ellas, es un proceso, ¿vale? Es un proceso, pero se da. Entonces actualmente en Estados Unidos, en el 98, solamente Johns Hopkins, que está en Nueva York, si no me equivoco, y Cleveland Clinic eran los 2 únicos institutos por ahí del 98. Y después cada estado comenzó a tener su clínica para operar. Actualmente el seguro de gastos médicos cubre este tipo de En operaciones. Estados En Unidos. Estados Aquí en Unidos. México no. Sí, que ahora con lo de Trump, quién sabe cómo se venga, ¿verdad? Sí, porque ahora las declaraciones del presidente de los Estados Unidos es que nada más hay 2 géneros. Ujú. Entonces no sé cómo les vaya a ir, pero allá todos los estados tienen mínimo 2 o 3 clínicas que operan y tienen agendas ocupadas de las chicas, a veces listas de espera de 2 o 3 años. Doctor Carlos Guerra, tú dices que crecí bajo una formación religiosa, Sí, es correcto. católico. Ujú. Tus papás también. Sí, claro, claro. ¿Has recibido juicios, críticas por parte de la gente que te rodea del por qué te dedicas a cambiar de género? No, mis papás están orgullosos. Dicen que es algo que nadie nace, para empezar. No es una cirugía fácil. Como todo, ¿verdad? Siempre hay discrepancias. Cuando haces algo diferente a los demás, probablemente pues vas a recibir ciertas
pues críticas, pero es como todo, pues tienes que recibir tanto las críticas buenas como las malas y tienes que tú saber qué es lo que tomas en cuenta. Porque pues si siempre te estás sintiendo más por los que dicen los demás, pues nunca vas a lograr nada. Pero mi familia lo ve como algo muy bueno, algo de destacar. No es una cirugía fácil, como te digo. Es tanto entender al lado del paciente, cómo se siente, qué es lo que quiere, cuáles son sus necesidades. Es algo muy, pues un poco difícil para otras personas probablemente, pues para mí no. Digo, yo no tengo ¿Tú sientes conflicto. orgullo por tu trabajo? Sí, claro, sí. Te encanta. Me gusta mucho. Oye, si eres urólogo puedes atender muchas cosas, pero ya eres especialista en cambio de género. de género. Sí, en cirugía reconstructiva. Se dice cirugía reconstructiva. Cirugía reconstructiva y cirugía de afirmación de género. De afirmación de género. Al momento, ¿cuántas cirugías de afirmación de género llevas en tu carrera profesional? Porque estás muy joven. Ok, la semana pasada operamos la 48. Llevas 48 personas. ¿Qué es más común? ¿Hombres transgénero o mujeres transgénero? Mujeres transgénero. O sea, vamos a repetir que es mujer transgénero. Es un hombre que se cambió a mujer. A mujer. Es lo más común. Es lo más común. Y te voy a decir por qué. Si algo me gusta es ser muy honesto con los resultados que yo obtengo, ¿sale? Y con lo que dice la evidencia también. Porque esto no es algo que me inventé ayer. No es algo que yo publico mucho en revistas científicas sobre pues mis cirugías, procedimientos, etcétera. Entonces es algo que lleva muchos años, yo creo que antes de que yo naciera. Y al hablar de esto, si bien las mujeres transgénero que se hacen una vaginoplastia tienen un 98% de buena sensibilidad, de poder tener orgasmo, de poder tener un encuentro sexual adecuado, el hombre transgénero no es así, ¿sale? Cuando te hablo de hacer una faloplastia es agarrar un pedazo de piel probablemente o un pedazo de piel muy cercano a los genitales del hombre transgénero y convertirlo en un pene. Entonces, si tú te tocas aquí en esta parte o aquí en esta parte, que son las partes donde tomamos ese injerto, no es tan sensible. ¿Sí me explico? No es una terminación sensible a tener un orgasmo como tal. Entonces, si yo no le puedo prometer a un hombre transgénero esta sensibilidad. ¿Por qué? Porque es difícil. Es difícil que el falo, así tú conectes el nervio del clítoris a esa zona, no lo obtienen así. Generalmente... ¿Disminuye la sensibilidad en cuánto por ciento en un hombre transgénero, que era mujer, que ahora es? Yo creo que la sensibilidad de un hombre transgénero llega al 21%. 21%. Sí, o sea, es muy baja. Muy baja. ¿Por qué? Porque al final de cuentas dejamos el clítoris ahí a un lado escondido para que por ahí se puedan estimular. Pero no es un falo sensible, ¿sale? Y el otro procedimiento que le hacemos a los hombres transgénero es una metoidioplastia, que es con el mismo clítoris. Los hombres trans generalmente se inyectan testosterona y eso hace que el clítoris se hipertrofie, se hace más grande. Y con eso podemos tubulizarlo para hacer la apariencia de un micropene, algo muy chiquito. Ese es más sensible. Es más sensible, pero es muy raro que puedan penetrar. ¿Por qué? Porque los tamaños son menos de 10 centímetros. Tú para poder penetrar una vagina tienes que tener mínimo 10 centímetros adecuadamente. Entonces es muy difícil prometer a ellos que van a tener una buena vida sexual. Tú mencionaste que una mujer transgénero, o sea, una persona que era antes hombre y ahora es mujer, tiene orgasmo. O sea, se dejan las vesículas seminales, se deja la próstata, todo eso, eso no se quita nada de eso. No, y es algo que yo hablo con las chicas que yo opero. O sea, al final de cuentas yo modifico solamente para crear una vulva. Te digo esto porque yo les comento, sabes que aún tienes la próstata y aún tienes que hacer todos los estudios. Van a decir, pues por eso las hacen hombres. Sí, pero es educación de salud. O sea, quedaron con próstata esas mujeres. Sí, tienen vesículas seminales también, por eso tienen orgasmos. Así es. Y al final de cuentas, voy a transponerlo un poquito, ¿verdad? Pero las personas gay, cuando tienen penetración anal, una parte de la estimulación y que sienten bien
pues es el punto G, que es parte de la próstata. Lo mismo pasa con las mujeres transgénero. Yo el canal vaginal lo hago entre el recto y la vejiga, y por ahí está la próstata. Entonces la sensibilidad prostática es muy buena. ¿Por qué? Porque se comienza a estimular. Ese es un punto de estimulación a la penetración. Pero, por ejemplo, yo tengo que separar, el pene tiene una banda que se llama banda neurovascular, que conecta hacia el glande, que es la cabeza del pene. Entonces, se desensambla todo y con eso vamos a hacer un clítoris para que pueda tener sensibilidad. Obviamente hacemos parte de los labios menores y mayores con eso, y ahí también pueden tener orgasmo. Entonces son 2 puntos o 2 focos que van a tener orgasmo sin ningún problema. Es muy raro la paciente que no tiene orgasmos, pero la mayoría, como te digo, es un proceso, generalmente el proceso de desinflamación, de que los nervios hagan su praxis y que adecuadamente tomen esa sensibilidad, dura de 6 meses a 1 año. ¿En cuántas cirugías? ¿50 y qué? No, 40. 48. Bueno, ya casi 50. Yo creo que para hoy en la tarde, no. En 48 cirugías, ¿cuántos se te han arrepentido de haberlo hecho? No, gracias a Dios, ninguna paciente. Déjame, toco madera. Pero gracias a Dios, ninguna paciente. Todas están muy agradecidas. Todas, aparte de tanto hombres como mujeres, están muy agradecidas y agradecidos. Creamos cierto vínculo o amistad porque, pues si bien siempre me mandan, doctor, hoy tuve mi primer orgasmo, hoy tuve mi primera relación sexual. Entonces se siente muy padre. ¡Felicidad! Sí, pues es que es padre que te digan eso, de que doctor, pude tener un orgasmo, o ya puedo salir en traje de baño a la playa o a la alberca. Entonces son cosas que a veces uno no percibe porque se siente conforme con lo que uno tiene. Pero para las mujeres trans, verse el bulto ahí o no poder tener intimidad porque les molesta, es una parte muy importante de su vida. Y entonces cuando te dicen, doctor, es la primera vez que voy a la playa y nadie se me queda viendo porque pues, se me forma ahí un bulto, o puedo ir al gimnasio en leggings y puedo entrenar y pues me siento muy cómoda. Entonces, al contrario, ellos se marcan más. Sí. Se quieren que se les vea que... Se sienten muy conformes con ellas mismas. Y los hombres también, doctor, me veo ya el bulto ahí que quería. Porque, por ejemplo, los hombres trans a veces usan prótesis para que se les marque como si tuvieran el bulto. Y pues es algo que hasta a nosotros los hombres pues, nos gusta, ¿verdad? Que a veces se marque o se vea. Porque eso genera como cierto vigor, cierto... potencia en el hombre. Caray, ¿a ustedes les gusta que se les marque? Les pregunto aquí a mi gente. Sí. Pero es algo que sí. Ahorita te cuento por qué. A ver, ¿por qué no? Nos interesa. Cuando me tomo fotos, yo pues procuro que se vea, no, porque causa mucho... Causa mucho morbo. Causa, pues, como las mujeres cuando tienen mucha boobie, ahí se desvía la mirada. Entonces, a las mujeres hay un estudio que dice que generalmente, pues, cuando se ve un paquete, pues andan ahí curioseando también. Entonces, sí es algo trae chicles, le preguntan, claro, doctor. Sí, trae chicles. Sí. Y no, yo no sabía lo que era de lo de trae chicles. Entonces, eso mismo pasa con los hombres trans. Entonces, ellos usan prótesis. Desgraciadamente, al usar estas prótesis, pues tienen riesgo de infecciones vulvares, porque pues aún tienen vagina. Entonces, todo eso que a veces uno dice de que, ay, qué tonto, ¿no? Qué tonto que le moleste eso. Pues sí, ¿verdad? Hay gente que le molesta su nariz y se ve todos los días al espejo. Entonces, son pequeños detalles que cambian mucho la perspectiva de la persona y se siente, pues, más feliz y más cómoda con ellos o ellas mismas. ¿Cuánto tiempo tarda una cirugía de reconstrucción femenina? O sea, en este caso... De afirmación de género, una vaginoplastia. Una vaginoplastia. Depende de la técnica porque hay muchas técnicas, ¿verdad? De 5 a 12 horas. De 5 a 12 horas. 5 a 12 horas. ¿Y la recuperación? La recuperación generalmente las tengo 8 días. Después de la cirugía las tengo 7 días en el hospital. ¿Doloroso? No. No, mi anestesióloga que se llama Jacqueline, que si me ve, le mando saludos porque es muy buena, hace que no les... A lo mejor incomodidad, pero dolor, nada. No se quejan de dolor, están muy bien. Hoy yo veo así,
Los primeros 3 días tienen que estar acostadas en la camita. Pues sí se pueden de que levantar y así, pero tienen que estar acostadas. Más que nada porque adentro generalmente hay injertos, no se pueden mover. Y son los 3 días que siempre les digo. El primer día es el más molesto y el segundo día ya como que lo empiezas a tolerar más. Pero pues, el cuerpo no está acostumbrado a estar acostado todo el día. A lo mejor acostado tirando bolita, pues sí. Pero acostado y sabes que estás operada y no, ¿sale? Igual los hombres ellos sí tienen que estar 5 días acostados cuando hace una faloplastía. Para que no haya, como en la faloplastía es un injerto libre. Del brazo, dijiste, Puede les ser del quitan. brazo o del latissimus dorsi. Nosotros generalmente los tomamos de aquí del latissimus dorsi porque es un poquito más grueso y podemos poner prótesis posterior para penetrar. Entonces tienen que estar acostados porque donde se desprenda, pues se desprende todo el injerto. Entonces tienen que estar 5 días acostados sin hacer nada. Pero dolor no hay. Si es una cirugía de mucho cansancio mental, porque pues, o te pones una serie de Netflix o estás leyendo. Entonces, si eres una persona muy activa, pues te come los nervios. Promedio de edad que más busca esta cirugía en la actualidad. Mujeres trans arriba de los 30. Mujeres trans. O Hombres sea, ya llevan una vida como mujeres sí. físicamente, pero les falta la operación. Pero ya tú checas que lleven ya años. Sí, con que ya en un año, digo, la verdad es que yo creo, sinceramente, te voy a dar desde mi punto de vista y lo que yo veo, porque al final de cuentas cuando haces una vaginoplastía, se tienen que dilatar sí o sí de por vida, ¿sale? Número 1 son unas cirugías irreversibles, ¿sale? Desde ahí cambia todo el concepto. Entonces, esta cirugía, si te la hago, ya no te voy a poder hacer un pene nuevamente. A lo mejor sí una faloplastia, pero como te digo, no tiene la misma sensibilidad. Ujú. Y ya a un hombre transgénero, pues no le puedo hacer una vagina. Entonces, tienes que estar bien consciente de esto. Entonces, es importante entender eso porque las mujeres trans se tienen que estar dilatando de aquí toda su vida. Y esto lo digo porque después de los 30 siento que hay más madurez y lo puedes adaptar más a tu estilo de vida. Generalmente después del año te dilatas una vez al año. Ya después dejas de dilatarte sin ningún problema. Pero las chicas que se operan por ahí de los 25 o 20, siento que es más fácil decir, ¿sabes qué? Ya no me quiero dilatar. ¿Por qué? Porque pues les gusta irse de fiesta, al antro, a la piscina, conocen más chicos. Entonces es un hábito que a veces interrumpe con sus actividades. Sí. Siento que es eso, ¿verdad? Pero esa es mi perspectiva y a lo que lo he visto. A los hombres trans se les pone un falo. Ujú. Se les deja el conducto uretral para que igual orinen como si orinan los hombres. O sea, dejas el conducto uretral Bueno, o orinan por otra. ¿Cómo es? ahí te va. Cuando haces una faloplastía, son varios tiempos. Esa es la escuela con la que yo me entrené. 3 tiempos mínimo, ¿sale? El primer tiempo es agarras el falo, lo injertas y haces testículos generalmente o haces la bolsa testicular ¿Con qué? ¿Con la vagina? con los labios mayores, ¿sale? Ujú. Con esa parte que se ve como un escroto, con eso lo haces. Y haces como una metoidoplastia, tratas de alargar lo más que se pueda la uretra, ¿sale? Y no la alargas hasta arriba, hasta la punta, sino hasta donde está la entradita del pubis, que es literalmente casi abajito de donde inicia el clítoris, o sea, para que no haya pierde. Entonces hasta ahí lo puedes avanzar. El segundo tiempo es la uretroplastía, que es pues generar o alargar la uretra lo más que se pueda. Es una cirugía muy compleja. Eso lo haces con un injerto de mucosa o con un injerto de piel, ¿sale? Generalmente lo ideal es injerto de mucosa, que es lo que más se parece al tejido de la uretra. Entonces sí tienes que tomar 2 tejidos largos de uretra, digo de mucosa de los cachetes de adentro para poder hacer todo el plato de la uretra. Lo tubulizas y dejas una sondita, ¿sale? De ahí del primer tiempo, que es el falo, al segundo son 6 meses, ¿sale? Y el último son cosas cosméticas, de que haces que se parezca más a un glande, pues sí, a un pene como tal, que se vea la cabeza, pones implantes testiculares y generalmente pones implantes
de pene, ya sea inflables o maleables, para que puedan penetrar adecuadamente. Inflables. Inflables. Esa es la forma que pueden penetrar, porque el falo como tal no tiene rigidez. O sea, es un pedazo de piel. O sea, el hombre trans es mucho más complicado, menos sensibilidad y tienen que pensarle mucho para hacer eso. Sí, definitivamente sí. Por eso operas tan poco hombre trans. Es una cirugía más cara. ¿Es más cara? Es más A cara. eso iba, ¿cuánto cuesta una cirugía? Dilo en dólares para que más o menos la gente sepa esto. En dólares, ahí dejamos hacer la conversión. Pero yo creo que aproximadamente un hombre trans se gasta $1 millón. ¿Cuánto lo puedes Un convertir? millón de pesos. Pues estamos hablando de qué? $1 millón de pesos. 60, 6 por 2 dólares. $55,000 actualmente. Piensa cuando transmitamos esto, cómo vaya a estar el dólar. Y la mujer trans se gasta como unos 300,000 a 400,000 pesos, que son como 15,000, 20,000 dólares. Sí, más o menos. Y es lo que cuesta caro. Sí, son cirugías. Es que son muchas horas de quirófano, son muchos materiales, es muchos días de internamiento, medicamentos. Entonces, no es una cirugía económica. Aquí en México no la cubren los... Hay hospitales que te dicen, aquí no me operes eso. Ah, sí. Bueno, yo tengo historias ahí. A ver. La vez pasada te conté un poquito, ¿verdad? Pero no quiero decir nombres de hospitales. Pues no. Pero yo cuando recién llego aquí, pues tienes que picar piedra. Okay, yo hago esto. Pero también hago este tipo de cirugías, que son cirugías de afirmación de género. Pues no querían que operara. O sea, sí, opérame lo demás. Oye, pero si voy no. a pagar el quirófano, ¿qué decías? Y te decían, aquí no se hace eso. No. Y de hecho, aquí somos de la vela perpetua. Sí. Y pues hay que respetar eso. Pues como todo, ¿verdad? Tienes que respetar creencias de los demás. Entonces... Pero también son tus creencias, doctor. Ah, claro. Pero pues no me puedo... Yo no soy el dueño. Oye, cuando tenga cuando tenga mi hospital ya hago yo circo, maroma y teatro, ¿verdad? ¿Tienes amigos curas? Sí, justamente. A ver, dime, ¿no te han dicho, qué estás haciendo, Carlos? A ver, ven para acá. Te me confiesas inmediatamente. ¿No te han dicho eso? No, fíjese que... No, sí recibo muchos, tanto seminaristas como... ¿Cómo? ¿Seminaristas? ¿A operarse? No. O sea, a consultar. Favor, yo ya me imaginaba yo en el podcast aquí. No, si hubiera hecho esto muy viral. No. A ver. No, van a consultas, seminaristas, van... Y les dicen por problemas urológicos la mayoría sí. de veces, ¿verdad? Pues como todo, a final de cuentas son hombres y tienen que atenderse sus necesidades. Y yo le he preguntado a dos sacerdotes, ya que hice amistad. ¿Usted cómo ve, doctor? ¿Cree que me va a ir, padre, cree que me va a ir al infierno por esto? Y ellos me dicen, no, ¿por qué? Tú estás ayudando a alguien que tiene una necesidad al final de cuentas. No lo debe de ver, no se debe de ver mal esto. O sea, tú simplemente ofreces algo para que alguien se sienta bien. ¿Llegaste a pensar en algún día en que te ibas a condenar por estar operando este tipo? Pues de repente sí llega ese pensamiento, ¿no? Que dices, pues estará bien o estará mal. Pero, pues no, sí, la verdad. Porque para qué mentirte y decirte, no lo pienso. Yo lo que hago lo hago bien, ¿no? Hay veces que sí digo, pues que sí estará correcto lo que hago. Pero después cuando me mandan estos mensajes que te digo, que la gente pues como que dice, doctor, tuve mi primer contacto sexual o me siento cómoda o me veo bien al espejo. Pues dices, creo que es lo correcto. ¿Cuántos seguidores te traes en redes sociales ahorita? Porque, oye, cada rato estás aumentando y aumentando. La última vez que me metí había una cantidad, ahorita ya no sé cuántos sean. En Instagram ahí vamos como casi ya a los 400. 400,000. Sí. ¿Y en TikTok? En TikTok el 500,000. 500,000. Y aumentando. Sí, gracias a Dios. ¿Has recibido hate? Como todo. Sí te avientan hate cuando empiezas a platicar de las cirugías de cambio. Sí, cuando subo, porque donde más hago el contenido con las pacientes, que es, yo digo siempre como un mini podcast, porque me cuentan sus historias, cómo comenzaron, cómo hicieron la transición. Es algo bonito porque generalmente hay como un vínculo. Entonces, mientras se dilatan, pues me están contando su historia generalmente.
Cuando dices se dilatan, ¿qué es? ¿Que van a un procedimiento de dilatación? ¿Van ahí contigo? No, están ahí en su cuarto. Después de internadas les quito el empaquetamiento, la sonda y les de lo enseño. que es la vaginoplastia. Así es. Y hay unos dilatadores especiales con los cuales tienen que ir dilatando un poco a poco la cavidad. Cada dilatador tiene su tiempo, su temporalidad y su mes para ir ganando un poquito más de grosor y más de profundidad. Entonces esas son las dilataciones. Entonces, pues ahí las subo las conversaciones, pero no falta en YouTube el que diga, doctor, qué abominación, ¿no? O Dios lo va a castigar. Pues, ni modo, ¿verdad? Como todo, no a todos les va a gustar lo que haces al final de cuentas. Pero bueno, es parte de tienes que lidiar a veces. Si vas a la alberca, pues tienes que lidiar con que te vas a mojar, no vas a salir seco. ¿Te ha pasado dilatación de más que dices, oye, doctor, me quedó muy grande aquí esto? Porque también, yo no sé cómo mides eso. Bueno, los dilatadores son estándar, como pues cualquier vagina, ¿verdad? Y esto es el hombre siempre quiere estar entre más dotado mejor, uno piensa eso, ¿verdad? Y la realidad es que no. Eso a lo mejor lo podemos tratar en otro temita, pero lo mismo pasa entre las mujeres cisgénero y las mujeres trans. La vagina tiene un tope. Entonces, ya cuando genera ese tope hay molestia y dolor. Lo mismo pasa con las mujeres que nacieron como mujeres. La vagina tiene un tope y tiene un dolor. Ya cuando llegas hacia el cérvix, en lugar de sentir placer, sienten dolor, las lastiman. Al día siguiente quedan muy adoloridas. Lo mismo pasa acá. Entonces, siempre deben de ser tamaños considerables para que pues se sientan a gusto con la penetración, el contacto anal, con el contacto sexual, perdón. Cambiando un poquito de tema, porque hay muchas preguntas que... ¿el tamaño importa, doctor? Porque ahorita la gente cree que por tener un miembro viril más grande, pues mejor para la mujer. Tu experiencia como urólogo, ¿han ido hombres a decirte, oye, tengo mucho problema con mis parejas porque se lo corta o qué? En lugar de agrandamiento quiere disminución? Una reducción. Que no existe eso, ¿verdad? Sí. No. O me vas a decir que también existe la reducción y que alguien vaya a hacerse una reducción. Sí, fíjese que pues yo también es un rubro que sí abarco, que el alargamiento peniano. La mayoría de los hombres van para estas evaluaciones y yo siempre les digo, tienes un pene normal. O sea, no sé. A diferencia de hacer un incremento del busto como tal, el pene no es igual porque, como te digo, tiene una banda neurovascular y eso limita mucho el crecimiento y tiene la uretra, que es el orificio por donde hacemos pipí. Entonces, yo no puedo manipular esto. El pene ya tiene un tamaño predispuesto y eso lo da el cuerpo cavernoso, que son unos globos que van adentro de este mismo y pasa la sangre y es como que se infla ese globo. Si yo lo inflo de más, pues se va a reventar. Entonces, dicho eso, ya estamos predispuestos con ese tamaño. ¿Qué nos da esa señalización y ese tope? Pues la evidencia dice que la mamá nos da el gen para decir, hasta aquí vas a llegar de tamaño, ¿sale? Entonces, por si le quieren echar la culpa a alguien, a la mamá. Obviamente. ¿Por qué volteo a veces a salir? Quiero abrir un paréntesis aquí. No me vayas a causar pleito con la mamá de mi asistente acá. Quiero abrir un paréntesis porque eso es lo que dice la evidencia, pero también hay otra contraparte. Por ejemplo, existe la estimulación después de la pubertad, que es cuando son los picos hormonales. Si soy alguien que no hace deporte, que como mal, que me desvelo, generalmente influenciamos a nuestro organismo para que ya no haya crecimiento. Así como crecemos. A ver, eso que estás diciendo es algo muy fuerte. Un niño que hace deporte, que come bien, que la mamá se preocupa porque se ejercite, le está ayudando también a su vida sensual, activa, en el agrandamiento de su miembro. Así es. ¿Sí? Eso es correcto. Señoras, ¿oyeron eso? Eso es correcto. Y si el niño está ahí más sentadito y no sale y no come saludable, ¿no crece? No crece. Eso es algo bien importante y que
pues como igual que lo otro que acabamos de comentar, que como que lo pasamos por desapercibido, también está influenciado. O sea, el ejercicio y el deporte, el comer bien, el dormir bien, influencia tanto en el crecimiento y en el desarrollo del niño, que crezca A este sano. muchacho que brincó a Garrocha, ¿en dónde fueron las Olimpiadas? Oh, perdió por eso. Pues no tumbó ¿cómo se llama? La vara. Se hizo viral y se hizo Sí. famosísimo. Subió de 50,000 seguidores a millones de seguidores en redes sociales porque con eso Sí. tumbó la vara con la que estaba brincando. Sí, tumbó la otra vara. La otra, de vara a vara. Andaba jugando otras competencias, yo creo. Eran espaditas. Oye, pero sí influencia. O sea, todo esto. Pues el tamaño importa, pregunto. A ver, te lo va a contestar un urólogo, porque hay gente que dice, no, hombre, con que sea juguetón. A ver, pregunta matona. ¿El tamaño importa o no importa? Sí importa. La respuesta corta sí importa. ¿Sale? Pero, Siempre hay un pero, ¿verdad? Y yo siempre lo voy a decir, los excesos y los extremos son malos. ¿Vale? ni muy chiquito. Ni muy grandote. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, como te digo, Diosito nos hizo perfectos a cada uno de nosotros. Entonces, si soy un africano, por ejemplo, y tengo una novia asiática, pues obviamente la vulva asiática es más pequeña, más corta, y este compadre, pues, vamos a eso, y es lo que te digo, lastiman, ¿verdad? Entonces, tenemos que sentar cabeza en que... No, sí entendemos lo de sentar. sentar cabeza, no enterrar. Qué explícito eres. Doctor. Pues trabajas con eso todo el día. Pues sí. Pues ¿cuántos penes habrás visto en tu vida? Más que tú, sí. Ay, qué interesante. Oye, amigo. Carlos Guerra, yo creo que es un tema bastante amplio, pero no puedo dejar de preguntarte por la pastilla azul. Cada día se vende más y sin prescripción médica. En otros países te piden receta. Creo que en toda Europa. No sé en los Estados Unidos. Depende del compuesto. El sildenafil. No podemos decir nombre comercial, pero ya todo el mundo sabe que empieza con V, que es el más vendido. Así es. En mi país, mi México, se vende sin receta médica. En otros países, como en muchas partes de Europa, tienes que tener receta. No sé en los Estados Unidos. Depende de la sal, ¿verdad? Sí, depende del gramaje. Del gramaje. Cada día se vende más. Desgraciadamente. A ver, tú como urólogo estás en contra de eso. No es que esté en contra, es una buena herramienta, siempre y cuando se use pertinentemente. ¿Vale? ¿Cómo se usa pertinentemente? Pues te voy a poner te voy a escribir a alguien. Imagínate que tengo azúcar, que es la diabetes, que tengo las grasas altas y que pues mi esposa me dice, ¿sabes qué? Es que no funciona ya. Y pues se me hace fácil que me dice mi compadre, vete y cómprate este medicamento, porque a mí me lo recetó el doctor Carlos. Y pues voy a la farmacia y me lo venden y me lo compro y digo, no hombre, estoy funcionando al 100, súper bien. Pero resulta que, pues como tengo estos antecedentes, parte de mis arterias están al 90% de oclusión. Entonces, ¿qué es lo que hace este medicamento? Al final de cuentas, es un vasoactivo. Y trato de bombear más sangre a donde no puedo llegar porque tengo todo esto y me da un infarto. ¿Vale? Entonces, sí se puede tomar, siempre y cuando sepamos a quién sí dársela y a quién no, ¿sale? ¿Quién no? ¿Diabéticos? ¿Hipertensos? No es que no. Por ejemplo, si yo soy un diabético que no tengo un buen control, Ni se pues te ocurra. ¿para qué? Sí. Si vas con tu médico y te está checando periódicamente, pues realmente el médico te puede indicar si puedes o no puedes. Así es. El 80% del mexicano es diabético. Si no es que más ya. ¿Dijiste? ¿De 10, 8? ¿Tanto? Sí, yo creo que sí. Estamos en cifras ¿Y bien qué feas. sientes todo lo que estamos comiendo? La mayoría de los pacientes que llegan conmigo porque ya no tienen una buena erección, adultos grandes obviamente.
Estás hablando de diabéticos no diagnosticados. No diagnosticados. O sea, por eso dijiste esas cifras que me hizo enorme. Sí. Pero eso es gente que tiene azúcar y no sabe. Eso es importante porque me llegan a mí de que, doctor, es que pues ya no tengo acción con mi esposa porque no me jala. Y le digo, oye, hasta estos estudios salen diabéticos. No sabían, nunca se habían dado cuenta, pero lo que les está diciendo que tienes ahí algún problema metabólico es el miembro, no te está funcionando adecuadamente. Entonces, de ahí parte el punto, ¿verdad? Pero también hay un subgrupo que tienen ciertos problemas psicológicos o mentales y que por eso también, que generalmente es la población joven, pero sí una gran mayoría. En problemas psicológicos también la persona que no está a gusto con la persona, con la pareja y quiere que con una pastilla. Así es. Pero si ya no siente amor, pasión, atracción. Y la otra, algo que actualmente está muy de moda y que ves a niños de 10 años, no quiero exagerar, ¿verdad? Pero de 15 años en las... Me imaginé a un niño que yo conozco de 10 años. Espérame, ¿cómo? Bueno, sí he visto niños chicos, ¿verdad? Pero que esporádicamente. No. Algo más frecuente. ¿Qué? Que lo venden hasta en los Oxxos ahora. Ya dije. Sí, te lo vamos a cobrar, doctor. Okay, gracias. O sea, que en las tiendas de conveniencia. Algo que lo vemos en las tiendas de conveniencia muy, muy fácil. Los vapes. Los vapeadores. Qué terrible, ¿verdad? Que ahora cada día más y más. Y eso es más dañino que el tabaco, ¿no? Desgraciadamente. No nos hemos dado cuenta todavía de los estragos que va a ocasionar eso. Yo creo que en los próximos años nos vamos a dar cuenta. Así como el cigarrillo causa disfunción eréctil. El vapeador también. Ya hay casos descritos, ya hay literatura corta, pero pues ¿cuánto tiempo tiene esto? Y ¿Lo respires o no lo respires? No, ese sí es directo, tiene que ser respirado. Si no es respirado. Sí, no es como el tabaco, que tienes que ser pasivo para también. No, pero el tabaco se absorbe también en boca, ¿no? Pero el vapeador no. No. Lo puedes andar jugueteando con el vapeador y no te va a provocar problemas. Así es. Pero como que ya no lo recomendemos, ¿verdad? No, yo no lo recomiendo, al contrario. No sé, doctor, usted lo tocó. Doctor, en cuanto a los problemas, hay otra forma de estimular también que se pone en la uretra. ¿Es una gota o es un líquido? Hay un medicamento. Ya aquí en México no hay. Bueno, están sacando uno al mercado. Yo no he tenido el placer de recetarlo. Ni el placer de usarlo todavía. Tampoco, toco madera. Pero es un medicamento que es transuretral. Se pone ahí como un líquido y funciona muy parecido al sildenafil, ¿verdad? No hay estudios. ¿A la pastilla azul? A la pastilla azul. No hay estudios todavía a largo plazo de este medicamento. No sabemos cómo se va a comportar. Pero sí existe, solamente es para estimular la erección. Pero yo siempre les invito y quienes nos escuchan, antes de tomar un medicamento, vayan a consulta. Porque hay veces que son otras cosas. Ahora está muy de moda de que, y por los videos ahí del TikTok, probablemente tienes baja de la testosterona. Ya todo le quieren decir o que te falta el cortisol o te falta la testosterona. Y creo que es pertinente antes de diagnosticar, solamente por lo que yo veo, un estudio para corroborarlo adecuadamente. Porque pues también recetar algo y que no sea lo que debe puede ser una mala praxis. Totalmente. Doctor, no puedo pasar por alto la pregunta. El cáncer de próstata va en aumento. La mujer se está haciendo más consciente de checarse las mamas. Las glándulas mamarias se está haciendo más consciente. Hasta enseñamos que con las manecillas del reloj, como médicos, les decimos, chéquense siempre que se bañen, búsquense la axila. Hombres también, porque no está exento un hombre de tener cáncer de mama, pero el de próstata es el más común en el hombre. El de próstata es el segundo lugar más común en hombre. Porque el primer lugar es el pulmón, ¿verdad? Segundo lugar es próstata. Así es. Se puede diagnosticar a tiempo. Antes era el dedito y todo el mundo decía, no voy a ir jugando entre broma y broma, la verdad se asoma, que me anden introduciendo dedos ni nada. Ahora es un antígeno que se detecta en sangre. Es la misma
veracidad el hacerte el antígeno prostático a hacerte el estudio como se hacía anteriormente con un dedo? Sí, es bueno el antígeno, es actualmente una herramienta que tenemos. Sin embargo, si yo veo en el paciente que tiene una sospecha de cáncer, a lo mejor le sugiero un tacto rectal para valorar si tiene alguna nodulación, alguna malformación en la próstata. Pero es importante saber que es un conjunto de signos clínicos que yo tengo que ver, ¿sale? Ahora, el antígeno es un screening. Es como el Papa Nicolau en las mujeres, pero ya te lo pongo más fácil, háztelo en el brazo. No tienes que ir a que te estén tactando. Y es arriba de los 40 años me lo tengo que hacer sí o sí, Cada año. cada año. Arriba de los 40. Arriba de los 40. Si sube arriba, lo normal es de 0 a 4. Si está arriba de 4, Es una probable, porque no, para yo diagnosticar cáncer de próstata necesito una biopsia. sí. Por ejemplo, Hipertrofia. si tuviste estimulación previa, si tuviste contacto sexual, si fumaste mucho 3 días antes, se puede elevar. Si traes una infección de orina, se puede elevar. Si traes una piedra, se puede elevar. Entonces, necesito descartar esas cosas, ¿verdad? No porque ya uno salió elevado, ya significa que tienes cáncer, no. Hay que hacer un diagnóstico adecuadamente, ¿sale? Y es importante saber que el cáncer de próstata se puede prevenir. Es de los pocos cánceres que si yo te ataco de manera oportuna, te puedes curar. Entonces, es importante saber eso. Si yo hago la desidia, hay muchos hombres que no saben esto, desgraciadamente, y a los 70 años ya con metástasis, con cáncer en otras partes, pues... Imagínate qué terrible. No, y la metástasis que causa, la metástasis es un tumor en otra parte, y generalmente se da a la columna y los dolores de columna son Tremendos. feos. Entonces el cáncer de próstata es muy metastásico, o sea, tiene alta probabilidad de irse a otras partes. Cuando lo agarras feo, no. Cuando lo diagnosticas a tiempo todavía está encapsulado. Así es. Y ¿Vale? tienes oportunidad. ¿Qué se hace? ¿Se saca el nódulo o se saca toda la próstata? Generalmente depende, ahora sí el sapo o la pedrada, si está todavía encapsulado ahí, puedo sacar solamente la próstata y se acabó el problema. ¿Sale? Toda la próstata. El tamaño que sea, se va a la próstata para toda afuera. la próstata y generalmente sacamos las vesículas seminales. ¿Sale? Entonces ya no tiene vida sexual. No, sí, ¿por qué no? Sí. Pues, no me los asuste. vesículas seminales y próstata, pues están. No, sí, ahí te va. Disminuye. Ya gracias a Dios existe el robot. ¿Sale? A ver, yo estoy muy atrasado. Desde que pasé por urología, porque estuve 6 meses en urología, pues, y no existía nada de eso. No, ya gracias a Dios tenemos el robot. Se llama Da Vinci, que es el que sacaron primero, pero literalmente es como la laparoscopía, pero son unos brazos más articulados. Entonces, con eso podemos hacer cirugías un poquito más precisas. ¿Por qué queda con disfunción eréctil? Obviamente, entre más agresivo sea el cáncer, pues más riesgo hay de que yo lesione ciertos pedículos nerviosos que hacen que tenga erección, ¿sale? Entonces, ya con este robot puedo hacer un corte más fino, disecar estas bandeletas, estos nervios, para conservar adecuadamente la erección. Y el paciente como si nada. Entonces, es una muy buena alternativa actualmente para el cáncer de próstata. Obviamente, si yo lo agarro muy tardíamente. Tengo un paciente, bueno, es paciente mío, es una persona que conozco que quedó con disfunción eréctil. ¿Quiere decir que la operación estuvo mal realizada? Pues no mal realizada, o a lo mejor ya estaba muy avanzado el caso, ¿verdad? Y tuvieron que quitar de más. Sí. ¿Vale? Entonces, entre más a tiempo, más voy a preservar eso. Ahora, hay pacientes que terminan con disfunción eréctil porque era un caso muy avanzado y les pongo prótesis peniana. Es una alternativa muy buena de salud para poder tener contacto sexual. Entonces, es la famosa bombita que le dicen. Oye, sí, esa bombita que se hizo famosa con el señor Andrés García, que en paz descanse, era una bombita. ¿Cómo funciona eso? ¿Es una prótesis que va en el pene y la inflas? No se ve, para empezar, no se ve. No se ve dentro del pene. Va por dentro del pene. Como te digo, hay 2 cuerpos cavernosos, son así. Y son como globos, les perforas y les quitas el cuerpo cavernoso que ya no sirve y lo sustituyes por 2 globos que ahora se van a inflar por agua. Y generalmente... Con agua. Con agua, sí. Pero no creas que me pongo la manguera aquí. No, la gente es bien ocurrente. Entonces, quiero aclarar esto. Entonces, ya ahí adentro hay
como una cisterna que le ponemos, que va dentro del abdomen, no se ve, no se siente, no duele. Y tiene una válvula que va en el testículo, ¿sale? Válgame Dios, qué Entonces, cosa. Yo además de imaginarme todo eso. no me los espantes. No, pues no te los voy a espantar, pero, o sea, Entonces, mejor que tome la pastillita, bueno, no, la prótesis es una muy buena o sea, buena va la herramienta. valvulita por ahí le echas el agüita, por el testículo. No, ya tiene un reservorio. Pero ¿cuánto dura el reservorio? Te puede durar hasta 20 años. Pero ¿cómo se va sustituyendo el agua esa? Agua estancada se apesta y se... No, es agua estéril, obviamente. Agua Puede estar, estéril, sí. se queda guardadita ahí en el reservorio. Ujú, sí. Y ahí está en el reservorio y cuando esos globos se tienen que llenar. Ah, es la misma agua que se regresa al Así es. reservorio. Ujú. Ya, Sí, no, sí. pues es que yo dije, No, es pues una sí, pero cosa. ¿por dónde sale esa agua? Es una Pues no, cosa pero- maravillosa. El otro es. O sea, ¿sí has operado mucho eso? Claro. Yo creo que opero más que vaginoplastías, prótesis. O sea, muchos hombres van a que les pongan la bombita. O el otro es un. ¿Cuánto cuesta esa bombita? Porque aquí hay gente intrigada e interesada. No, pues sí, sale un poquito costoso. Ya saben quiénes trabajan conmigo. ¿Cuánto cuesta? Más o menos anda como en 400,000 pesos. Medio millón Más de o menos. dólares, 2 por 2, 4, pues como 25,000 25,000, dólares. más o menos. Eso cuesta. Pero te cambia la vida. El otro es tú un ¿Cómo que te cambia la vida? Pues Oye, pero tiene, erección, pero también sensibilidad normal, sí. eyaculación normal. les cambió la vida y los señores andan activos. ¿A edad en la que se ponen más la bombita? Pues generalmente arriba de los 50. Sí he tenido jóvenes que se la ponen. 50, tan jóvenes. Ujú. Por cáncer de próstata, por... que Por el cáncer termina de próstata que les en quitaba la vida, disfunción te le eréctil, ponen sí. la bombita. Pero acuérdense, si yo detecto el cáncer de próstata a tiempo, se van a salvar de esto. Pero la persona, o sea, si no le dices a la persona que traes la bombita, no se nota. No se ve nada, no se ve nada. Porque Pero el es una doctor se señaló a maravilla. él mismo, dijo, no se ve No nada. se ve. No la trae, el doctor no la trae. Oye, no, el otro es un paciente de 62 años con una novia de 23. Ay, No, Dios tenía santo. como 30 y algo. Pues No. hay que dar batería. Sí, doctor. imagínate. La mujer, Contentísimo el señor. él feliz. Sí. Y la mujer muy contenta. Y te llamó ella, y te mandó flores, te dijo, gracias, doctor. No sabe lo que hizo. Ya no me lo quito, quítesela. ¿Cuánto cuesta la operación? No, aquí el cáncer de próstata varía, pues depende del estadio. Sí. Es que me lo estaba preguntando acá la producción. ¿Con qué te despides, doctor? ¿Viendo a la cámara o hablando al micrófono? ¿Con qué te quieres despedir? ¿Qué mensaje final quieres dar que no te haya preguntado yo, que no te haya dicho yo o que tú quieras agregar? Es importante, voy a decir 5 cosas si me lo permites. Caray, el doctor venía bien filoso. Déjame. A ver, dígame, la primera. saco mi- Sí. Número 1, la salud masculina es bien importante. Creo que cada vez los hombres jóvenes se preocupan más, pero las generaciones adultas les vale. Entonces, es importante educar a las nuevas generaciones que la salud masculina es importante, ¿sale? Y ahí va la segunda, ¿sale? Hay que checarse la próstata, el pene y las bolas, ¿sale? Muy claro, doctor. No, es en serio. Y eso es bien fácil. O sea, en la noche te metes a bañar, te checas las bolitas, que se sientan aguaditas, que se sientan como esta parte, que no haya ningún Y albur. todos tocándose. Quisiera que vieras aquí atrás de cámaras, pero yo también luego lo agarré. A ver, aguadito. así no se debe deben de sentir duras. No, Dilo, no. por favor, hablemos aquí porque estamos intentando ayudar a la gente. Si me están viendo madres solteras, enséñale a sus hijos, no le tienen que tener miedo, ¿sale? Porque sí ha habido jóvenes con cáncer de testículo, ¿sale? Enséñale todos los días, mijo, chécatelas, ¿sale? Número 2, que el cuerito baje adecuadamente, ¿sale? Si no baja, no trae circuncisión. No trae circuncisión o hay que ver por qué no está bajando, ¿sale? Tiene que bajar completamente. Así es. Entonces, esas cosas, si me ven madres solteras, a sus hijos, díganselos. ¿Por qué madres solteras? Porque normalmente no tiene al papá Pues que les sí, diga. ajá, y a veces el papá ni les dice. ¿Ya se los dijiste? Ah. No, es que no todos los papás, No. a mí mis papás no me dijeron nada, ¿no? Cuando yo llegué a preguntar sobre sensualidad, por no decir la palabra otra, vaya a preguntarle a su mamá, no, vaya a preguntarle a su papá y andamos como pelotitas. Es correcto. Aunque ya sabíamos todo. ¿Qué sigue? Número 3, cuidarse. ¿Vale? Estoy hablando de en la sexualidad. Usar preservativo, existe la vacuna del papiloma,
educarse sobre las enfermedades de transmisión sexual y que no por tener una enfermedad de transmisión sexual eres menos que otra persona. Porque generalmente se ve muy mal y ya hay cura para, yo creo que todas las enfermedades de transmisión sexual. El VIH ya se puede controlar adecuadamente. Es como si tuvieras diabetes, no quiero ponerlo como que compararlo, pero ya se puede controlar, viven una buena vida. Si te da clamidia, sífilis, hay tratamiento. Entonces mucha gente viene conmigo y arrepentida y eso les da muchos traumas. Hay pues muchos tratamientos para adecuadamente ¿El VPH, controlarlo. virus del papiloma humano? Actualmente salió ahí un estudio de una mexicana que en mujeres, ¿verdad? Con fototerapia puede disminuir la refractancia del virus. En hombres es un poquito diferente. Hay cura para el virus del papiloma. Siempre y cuando... ¿Ya hay cura? Pues, se puede curar sí, completamente. claro, es un virus. El virus está demostrado que después de 2 o 3 años se va. Pero tiene que darle un tratamiento adecuado. Vacunación, quitar lesiones si las tengo y observación. ¿Sale? Entonces, si yo no sigo estos pasos, siempre voy a tener el virus. ¿Sale? Te agradezco muchísimo que hayas estado el día de hoy. Enfatizaste en el uso del preservativo. La consulta número 1 que tienen los urólogos actualmente es infección urinaria. No. ¿Cuál es la número 1? Virus del papiloma. No me digas. ¿Tienes cifras de cuántas personas pueden estar ahorita infectadas con el virus del papiloma en porcentaje? No tengo una cifra, pero a la semana yo veo unas 4 o 5. 5 hombres que traen el virus del papiloma. ¿Cómo puede alguien saber que ahorita tiene el virus del papiloma? ¿Cómo es la lesión? Es una verruga como una coliflor. Como una coliflor. Que Chiquita. sale en cualquier parte del pene. Uh-huh. Cafecita, como una coliflor. ¿Ves una coliflor? Imagínate la café, más chiquita. Así. Si lo tienes, urgente, aquí están los datos de mi invitado del día de hoy, el doctor Carlos Guerra, dr.carlos.guerra en Instagram. Escríbele, se puede tratar, se puede medicar. Así es. Y te puedes curar. Nada de que, porque por mucho tiempo sí, ya te quedaste con esa para siempre, no. Actualmente se puede curar. Así es. Hay cura para el virus del papiloma. Luego me Como una pequeña coliflor, como una color coliflor. café. Uh-huh. ¿Duele? No, ¿No ningún molesta? síntoma. Nada. No. Y eso fue porque no usaste preservativo. Porque no estás vacunado, lo quiero poner así. ¿Es necesaria la vacuna? Claro. Es que el preservativo... Yo tengo una anécdota. Ay, ya me ver, voy a explayar. Se suponía que te habías despedido. Qué bárbaro, qué cosa. Perdón, pero yo tengo una anécdota. Cuando vas ahí a Ámsterdam, en Ámsterdam la prostitución es legal. Entonces tú vas a las casas de citas. A las vitrinas. Sí. De Red District. Es que te llevan turísticamente. No vayan a creer que andaba yo. Fui con mi familia y te llevan como turismo a ver las vitrinas a las señoritas que se exponen en vidrieras y que te invitan a pasar. Ándale. Y tú pasas, ¿verdad? Pasas y pues ya te quitas toda la ropa. Y ellas, aparte del condón, te ponen un contact alrededor. ¿Por qué? Porque se ha visto que la secreción puede infectarte del virus. Entonces, hay pacientes que me dicen, oye, yo usé condón, ¿cómo es que tengo una verruga en el pubis? Pues es que esa parte no la cubre el condón. Uh-huh. Entonces, si quieres prevenir el virus del papiloma, vacúnate contra el virus del papiloma. Así de simple. Él es el doctor Carlos Guerra. Aparece en pantalla nuevamente su Instagram para que le escribas. Doctor, gracias por venir. No, gracias a ti. ¿Así o más claro? ¿Qué querías decir? Porque te vi que iba a agregar algo. No sé, yo creo que es el podcast que más ha durado. No sé si decirlo o no, pero un consejo, ¿verdad? Sean respetuosos con las demás personas. Eso es lo único que ¿Por qué? Por los hombres, las mujeres trans, LGTB, siempre hay que respetar ideologías. Eso siempre he dicho. Me gusta mucho que uno nunca sabe las historias de los demás pacientes o de las demás personas, ni cómo fue que llegaron a este punto, ¿verdad? Hasta que platicas con la persona, te cuenta su historia, ves por todo lo que pasó. Entonces siempre respeten, ¿vale? Respeten las ideologías de los demás, escuchen. Si no están de acuerdo, pues... ¿Así o más claro? Hasta el próximo episodio.